28 de marzo del año 1995, hace exactamente 31 años, se publicaba este discazo de Faith No More, quinto disco de estudio, King for a Day, Fool for a Lifetime, discazo. En su momento tuvo críticas mixtas, algunos se sorprendieron con el disco porque esperaban otro Epic, otro Angel Dust, y acá se mezcló, porque hay baladas, están los gritos típicos de Patton, hay canciones hardcoreosas, por llamarlas de alguna manera, se baja un poco, se saca el pie del acelerador. Es un discazo para mí. No vendió más de 200.000 copias, uno puede decir, un montonazo. Era relativamente poco comparándolo con los discos anteriores, como que se esperaba otro Epic, otro Angel Dust, y sorprendieron con este disco muy maduro, muy ecléctico, 14 canciones. Este arte de tapa para mí es maravilloso. Vi una remera hace poco, no me acuerdo en qué tienda en Buenos Aires, lo vi por las redes, aclaro, porque estoy en la ciudad de Santa Fe, que el arte de tapa es del artista neoyorquino Eric Drucker, que está espectacular. Yo veo este disco y bueno, veo esto y es Faith No More, aunque acá no estuviera puesto. Arranca con Get Out, un tema rápido, 2 minutos 17, bien ramonero. Pero la canción, el primer corte de difusión, si no me equivoco, fue Digging the Grave, un tema rápido con un cierto aire hardcore, muy urgente. Digging the Grave, I can make there. Y ahí va mezclando esas voces guturales y limpias. Mike Patton tiene una balada hermosa, Take This Battle, Take This Battle. Ahí Patton se convierte en un crooner. Va variando, o sea, no descubro nada. Mike Patton es uno de los mejores cantantes. Alguien alguna vez me dijo, Chris Cornell es un gran cantante, pero sin embargo no tiene para mí el rango vocal de este señor, que es una bestia. Es un tipo que puede hacer cualquier cosa, te puede meter un alarido, un gutural a lo Decide o a lo, no sé, Death, y después te clava una balada de Commodores o de los Bee Gees, te canta tipo crooner, tipo Sinatra. Este tipo es un prodigio, yo creo que es uno de los mejores cantantes lejos, con el mejor registro vocal. Está loco, sí, como todo genio, está totalmente chapa Mike Patton, pero a mí no me importa, me encanta la música y cómo él le cambió la esencia a la banda. Su ingreso fue vital. Es un tipo que no tiene 60, aparenta tener más porque parece que vivió 17.000 vidas, tiene 10 millones de proyectos, Tomahawk, Mr. Bungle, bueno, se me pasan Fantasmagoria y 10 más que se me borran de la cabeza. Evidence, otro tema lento, tranqui, espectacular. Star AD, me encanta. Carallo Volador, ahí viene esa conexión que se da con Max Cavalera, ex Sepultura. En ese momento era Sepultura. War Day, if you can lose it. Bueno, es un discazo, 14 canciones, se despacharon con todo, producido por Andy Wallace y por la banda. Y acá se da algo particular con este disco, porque el guitarrista de la banda era Jim Martin, ¿se acuerda? El de los Mostachos, que era un músico importante en la banda. Si no me equivoco, fue fundador de Faith No More, si no me equivoco. Y parece que lo venían medio como criticando, bulineando a Jim Martin. Jim Martin por ahí tenía una visión más pesada de Faith No More. Bueno, Mike Patton en un momento le tiró un microfonazo, dijo que era una especie de nene de mamá porque vivía con la madre a los 30 años, qué sé yo, estupideces. Bueno, lo cierto es que lo rajaron por fax, así nomás, lo echaron por fax. Imagínense, estamos hablando de hace más de 30 años. Y el reemplazante, o sea, uno de los reemplazantes que tuvieron ahí fue Jordi
Walker, el gran guitarrista de Killing Joke, el gran Jazz Coleman, hizo un especial por el cumpleaños de Jazz Coleman en marzo. Ahora en marzo, ya se va a marzo. Está acá en la Argentina. Bueno, Geordie Walker fue uno de los guitarristas apuntados para sustituir a Jim Martin. Les encantaba, pero siempre hay un pero, si bien tocaba de la hostia, tenían miedo que Faith No More se convirtiera en una banda bien Killing Joke o como una versión de Killing Joke, y terminan eligiendo a un amigo de Mike Patton que estaba tocando en Mr. Bungle, que nació el mismo año que Mike Patton, en el 69, Trey Spruance. Trey Spruance graba este disco, y antes de salir de gira, el tipo, fíjense que estaban orinados por los dinosaurios y los pterodáctilos, los Faith No More, porque antes de comenzar la gira fastuosa y descomunal gira presentación de este disco, Trey Spruance se va de la banda, alegó diferencias y como que lo tenían como músico sesionista, e ingresa Dean Menta. Dean Menta es el que termina la gira, graba Album of the Year, que fue el último disco. Después volvieron en 2011 con Sol Invictus. Y bueno, ahí también Mike Patton se despachó contra Spruance, un amigo, pero que pensaba, le tiró con de todo, como dicen acá en Argentina. Mike Patton, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería, Roddy Bottom en teclados y el mencionado Trey Spruance, que estuvo en el disco, lo grabó y después se fue, se tomó el palo, el buque. Y hubo también, si le faltaba algo a la grabación de este disco, con todos los conflictos que tuvo, Roddy Bottom se ausentó mucho tiempo, o sea, se atrasaron las grabaciones porque Roddy Bottom era muy amigo de Kurt Cobain y de Courtney Love, y bueno, quedó devastado con la muerte de Kurt Cobain, quedó muy afectado. De hecho, cuando se va Chuck Mosley de Faith No More, estuvo un tiempito corto Courtney Love como cantante antes que Mike Patton. Bueno, estuvo muy sensibilizado, muy apesadumbrado por este hecho, y cuando estaban grabando el disco también tuvieron un accidente automovilístico que casi palman todos, casi se van para el otro mundo, así que estuvo con varias situaciones complejas. Sin embargo, el disco salió y bueno, no vendió tanto como se esperaba, solamente entre comillas 200.000 placas. No sé si en Estados Unidos, en el resto del mundo no sé. Una de los discos los tengo yo, lo compré en Casa Tía en fines del año 95, me acuerdo. En Casa Tía, acá era una casa tradicional que vendía ropa, golosinas, útiles y demás, y en un momento tuvieron CDs, vendían cassette y venían con un envoltorio de plástico que te lo sacaban como una cajita de plástico, y ahí estaba que no sé, creo que me salió 20 pesos, una locura. Bueno, la vieja y querida Madhouse de mayo de 1995, esta es la tercera Madhouse que me compré, arranqué de la 50. Hay una crítica en el famoso Criticator de la Madhouse de Miguel Mora sobre este disco que salió por Slash, que era, no este señor, no Slash, sino el sello Slash, que era un sello subsidiado, como quieran decirle, de Universal. Y acá, bueno, el crítico, el periodista Miguel Mora dice: debe ser duro para cualquiera, tras un disco de éxito, lanzar uno notoriamente mejor y que la respuesta en ventas sea nula. Tal cual. Ahí está. Venían de ser la banda del momento, esperaban esa continuación y sacaron este discazo que fue incomprendido en su momento como las grandes obras de arte, porque para mí King for a Day, Fool for a Lifetime es una obra de arte, un disco que no tiene desperdicio. Y bueno, y las ventas fueron nulas, como decía, 200.000 discos vendidos en Estados Unidos para una banda explosiva como esta, no fue mucho. Sigue diciendo Miguel Mora, el periodista acá hay una crítica de Symbolic the Death. Bueno,
Pregúntenle a Faith No More. Tras el glorioso Angel Dust, el que tenía Midlife Crisis, que es un temazo, para mí uno de los mejores de Faith No More, y con la pérdida del guitarrista Jim Martin en el camino, echado por fax, Mike Patton y compañía se las arreglaron para seguir adelante. El fruto de la perseverancia es King for a Day, y créanme que todos los estados de ánimo sufridos por la banda en los últimos tiempos se ven reflejados a lo largo de la placa. 14 temas, dice, bueno, 14 temas, por ahí, para un CD 14 temas no es mucho, o sea, es un número, son muchas canciones, pero tampoco que tiene 20 y pico, para un disco de vinilo, un cassette, no sé, un cassette hubiera, creo que alcanzaba, en un vinilo no sé, pero bueno, 14 temas se mandaron estos muchachos en esta placa, que para mí es un discazo, el quinto disco de estudio, que en su momento no recibió buenas críticas o tuvo críticas mixtas, como decía al principio, pero con el tiempo todo se fue poniendo en su lugar y se empezaron a dar cuenta que este es un discazo, loco, no hay que darle mucha vuelta, es un discazo que se publicó un 28 de marzo de 1995. No te vayas todavía, espero tu comentario. ¿Tenés este disco en vinilo? No sé si salió en vinilo, tal vez me imagino que se lo reeditó en vinilo, o en cassette o en CD como yo. ¿Dónde lo compraste? Tal vez en Casatía como yo, en alguna sucursal que tenía en todo el país, en toda la Argentina. ¿Qué representa para vos este disco? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, a mí me encanta, obvio. Album of the Year también es un discazo. El del viejo que se está despidiendo en el tren, la tapa, digo. Me gusta, no te olvides del me gusta. Y ya que si estás mirando el canal y no estás suscripto, pegale una suscripción. Poné ahí suscribir y hacerle el aguante a este canal. Es gratuito, es hecho a pulmón, con muchas ganas y con ganas, valga la redundancia, de recordar efimérides, como le digo yo, de fechas que son importantes para mí en la historia del rock mundial, mundial del mundo, como diría alguien. Por eso, suscríbete y te lo voy a agradecer eternamente. Y si hay algún disco o artista que quieras, del que quieras que hable, bueno, aquí está la posibilidad abierta en los comentarios. Pero ¿sabías qué? Un 28 de marzo del año 1995, hace 30 años, parece que fue ayer, y este disco no envejece para nada como los buenos vinos. Se publicaba el quinto disco de estudio de Faith No More, King for a Day, Full for a Lifetime. Discazo, loco, discazo.